No nos hagas daño. La súplica de Camila resonó en la cocina de mármol, un eco frágil contra el lujo opresivo de la mansión Montemayor. Sostenía con una fuerza desesperada a su bebé, Sofía, mientras su madre, Elena, apretaba dos biberones vacíos con una furia contenida que le hacía temblar las manos. Justo en ese instante, la figura imponente de Ricardo Montemayor se recortó en el umbral, su sombra proyectándose larga y amenazante sobre el suelo impoluto. Su mirada, fría como el acero, recorrió la escena sin una pizca de compasión. No veía a una hija asustada, ni a una nieta inocente. Solo veía un desorden, una mancha en el perfecto lienzo de su vida que debía ser limpiada de inmediato. Ricardo avanzó con pasos lentos y deliberados, el sonido de sus zapatos caros marcando un ritmo fúnebre sobre el pulido suelo. ¿Otra vez este circo, Camila? ¿No te cansas de ser una decepción constante para esta familia? Su voz no era un grito sino un susurro cargado de desprecio mucho más hiriente que cualquier insulto a viva voz. Elena, su esposa, se encogió visiblemente, soltando los biberones que cayeron con un ruido sordo, rompiendo el tenso silencio. El magnate ignoró por completo a su mujer, y centró su gélida atención en su hija. No había amor en sus ojos, solo el cálculo frío de un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio, considerando a su familia una simple extensión de sus negocios. Ricardo, por favor, ten calma. Ella no entiende, es solo una niña asustada, intervino Elena con voz temblorosa, intentando mediar en una batalla que sabía perdida de antemano. Su lealtad estaba completamente fracturada entre el amor incondicional por su hija y el pánico que le inspiraba su marido. Camila, por su parte, solo podía apretar más a su bebé contra su pecho, usando su propio cuerpo como escudo para protegerla del veneno verbal que llenaba el aire de la cocina. La pequeña Sofía, ajena a todo, balbuceó suavemente, un sonido de pura inocencia en medio de la crueldad y la tensión. Pero para Ricardo, incluso ese dulce sonido era una molestia, una interrupción inaceptable en sus planes. La tormenta de palabras cesó de golpe, dejando tras de sí un silencio denso y pesado que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo simplemente se dio la vuelta y se marchó, como si el asunto estuviera zanjado y no mereciera un segundo más de su valioso tiempo. Elena se quedó paralizada, incapaz de ofrecer consuelo, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Camila sintió como el último resquicio de esperanza se desvanecía. Sola en la inmensa cocina, se sintió más pequeña y desamparada que nunca. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables, no era un hogar, sino una prisión dorada. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, parecía burlarse de su profunda miseria y soledad. En la quietud de su habitación, Camila acunaba a la pequeña Sofía, cuyo calor frágil era el único ancla en su mundo a la deriva. «Tus ojitos son lo único que me da fuerzas a seguir adelante, mi amor», le susurró al oído, mientras la bebé dormitaba plácidamente, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellas. Era una promesa silenciosa, un juramento de que lucharía por ella hasta el final, sin importar las consecuencias. Miró el rostro sereno de su hija, y sintió una oleada de amor protector que eclipsaba momentáneamente el miedo paralizante que sentía. Sofía no tenía la culpa de haber nacido en una familia donde el poder y el dinero eran más importantes que las personas. Ella no tiene la culpa de nada, no puede pagar por nuestros errores, se dijo a sí misma en un susurro ahogado, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Sabía que su padre no se detendría ante nada para mantener el control. Él ya había intentado forzarla a abandonar sus estudios para casarse con un socio de negocios, un plan que ella había rechazado con todas sus fuerzas, provocando una brecha irreparable entre ellos. Ahora, con la llegada de Sofía, la situación había empeorado drásticamente. Ricardo veía a su nieta no como un miembro de la familia, sino como un activo, una pieza más en su tablero de ajedrez, y a ella, Camila, como un obstáculo que debía ser eliminado. Mientras tanto, en su opulento despacho, Ricardo Montemayor observaba el perfil de la ciudad a través del inmenso ventanal. Para él, la situación era un simple problema de negocios que requería una solución drástica e inmediata. Esta niña es un problema que debo solucionar cuanto antes.
murmuró para sí mismo, con la mandíbula apretada. No pensaba en su nieta como un ser humano, sino como un cabo suelto, un posible obstáculo para la imagen pública y el control férreo de su legado. Su mente ya estaba trazando un plan, una estrategia fría y calculada para remover a Camila de la ecuación y asegurarse de que la heredera Montemayor fuera moldeada a su antojo, sin la influencia de su madre. Más tarde, en la biblioteca, Elena se atrevió a confrontar a su esposo, reuniendo el poco valor que le quedaba. ¿Qué es lo que piensas hacer, Ricardo? He visto cómo la miras, cómo miras a la niña, me asusta tu frialdad. Él ni siquiera levantó la vista del documento que estaba leyendo con atención. Haré lo que sea necesario para proteger el nombre de esta familia, Elena. Algo que tú nunca has tenido el valor de hacer, siempre tan débil. La respuesta fue un golpe directo, una cruel reafirmación de su posición subordinada en el matrimonio. Ella sabía que discutir era inútil. Él ya había tomado una decisión, y las consecuencias, como siempre, las pagarían otros. Elena se retiró en silencio, con el corazón encogido y un nudo en la garganta que apenas la dejaba respirar. Se refugió en el salón principal, rodeada de retratos familiares que sonreían con una escalofriante falsedad desde las paredes cubiertas de seda. Recordó su propia juventud, sus sueños de ser artista aplastados por la voluntad de Ricardo. Había aceptado su destino por miedo a perder la seguridad y el estatus que él le proporcionaba. Ahora veía a su propia hija atrapada en la misma red de control y manipulación, y el dolor era simplemente insoportable. ¿Qué clase de madre era si no podía defender a su propia sangre de la crueldad de su padre? Camila, por su parte, se sentía atrapada en un laberinto sin salida, cada pasillo de la mansión una pared más en su celda. Desde la ventana de su cuarto, observaba las luces de la Ciudad de México, un mundo vibrante y lleno de vida que parecía estar a años luz de su asfixiante realidad. Cada coche que pasaba, cada persona que caminaba por la calle, representaba una libertad que ella no poseía y anhelaba con toda su alma. Sentía una profunda soledad, un vacío que ni siquiera el amor inmenso por su hija lograba llenar por completo. Era una prisionera en su propia casa, vigilada y juzgada a cada paso que daba. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Impulsada por una necesidad desesperada de escapar, aunque solo fuera por unos minutos, Camila recordó el único lugar de la mansión que su padre nunca visitaba, el ático. Era un santuario de cosas olvidadas, un rincón polvoriento donde los fantasmas del pasado dormían bajo sábanas blancas. Subió las escaleras con la pequeña Sofía dormida en sus brazos, sintiendo que con cada peldaño se alejaba un poco más de la opresión que reinaba en los pisos inferiores. Al abrir la puerta, un olor a madera vieja y a tiempo detenido, la recibió como un abrazo. Era el único espacio que se sentía verdaderamente suyo en toda esa inmensa y fría casa. El ático estaba sumido en una penumbra suave, rota por los rayos de sol que se filtraban por un pequeño tragaluz. El haz de luz iluminaba motas de polvo que danzaban lentamente en el aire, como pequeños espíritus del pasado. Muebles antiguos cubiertos de sábanas blancas, baúles cerrados con candados oxidados y cajas apiladas, formaban un paisaje de recuerdos abandonados. Era un cementerio de objetos que alguna vez tuvieron vida, ahora silenciados por el tiempo y el abandono. Cada sombra parecía contar una historia diferente. Un secreto guardado bajo capas de polvo que Camila sentía la necesidad de descubrir para entender su propia historia. Con la pequeña Sofía dormida en sus brazos, Camila avanzó con un cuidado casi reverencial, meciéndola suavemente para no perturbar la quietud del lugar. Se sentía como una arqueóloga explorando las ruinas de su propia familia, buscando desesperadamente algo que le diera sentido a su presente caótico. Su mirada recorrió el desorden con una mezcla de curiosidad y melancolía profunda. De repente, algo llamó su atención, un destello de porcelana que brillaba débilmente entre la madera oscura y las telas viejas. Su corazón dio un vuelco. Su mirada se posó sobre un pequeño objeto que descansaba encima de una vieja cómoda, olvidado por todos menos por el destino. Se acercó y reconoció de inmediato la pieza. Era una antigua caja de porcelana, que había pertenecido a su abuela materna, una de música con delicadas flores pintadas a mano, y una bailarina en la tapa,
Recordaba vagamente haberla visto en manos de su madre cuando era niña, siempre observada con una mezcla de nostalgia y una tristeza que nunca comprendió del todo. Con dedos temblorosos, la tomó. Estaba fría al tacto, como si guardara el frío de todos los años que había pasado en soledad en aquel lugar olvidado. ¿Por qué su madre la habría escondido allí, lejos de la vista de todos, como si fuera un secreto? Con sumo cuidado, Camila giró la pequeña manivela y levantó la tapa. Una melodía dulce y melancólica llenó el silencio del ático, una nana de tiempos pasados que contrastaba violentamente con la tensión que se vivía en el resto de la casa. El sonido era un bálsamo para su alma herida, una conexión directa con un pasado que apenas conocía, con la abuela a la que nunca pudo tratar. La pequeña bailarina de porcelana giraba lentamente sobre su eje, ajena al drama familiar que se desarrollaba bajo sus pies. Por un instante, Camila cerró los ojos y se dejó llevar por la música, encontrando un efímero y necesario momento de paz. Mientras la melodía llegaba a su fin, notó algo extraño en el interior. Al pasar los dedos por el forro de terciopelo rojo sintió un borde, una ligera protuberancia que no debería estar allí. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, una mezcla de miedo y expectación recorriendo su cuerpo. Con la uña, levantó con cuidado una esquina del forro y descubrió que era un fondo falso, ingeniosamente disimulado. Debajo, en un compartimento secreto, yacían dos objetos que cambiarían su vida para siempre. La curiosidad se mezcló con un presentimiento de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Con manos temblorosas, extrajo los objetos del compartimento. El primero era una carta amarillenta, doblada varias veces, con la caligrafía elegante y un poco temblorosa de su abuela. El segundo era una pequeña y sencilla llave de cobre, oscurecida por el paso del tiempo. No era una llave de puerta, sino de algo más pequeño, como un diario o un joyero. ¿Qué secreto era tan importante como para ser ocultado con tanto esmero? Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era un simple recuerdo familiar. Era un mensaje enviado desde el pasado, una advertencia o quizás una esperanza para su futuro y el de su hija. Desdobló la carta con cuidado, temiendo que el papel frágil se deshiciera en sus manos. Las palabras de su abuela parecían saltar de la página, cargadas de urgencia y dolor. Un testamento oculto, leyó en un susurro ahogado, un acuerdo injusto que nos despojó de todo. La carta era una advertencia directa contra la ambición desmedida de Ricardo, describiéndolo no como el exitoso hombre de negocios que todos admiraban, sino como un ladrón sin escrúpulos que había traicionado a su propia familia. La llave, explicaba la nota, era el primer paso para descubrir la verdad que él había enterrado con tanto ahínco durante décadas. Abajo, en su despacho, la voz de Ricardo Montemayor era un cuchillo afilado a través del teléfono. Navarro, necesito que inicies los trámites de inmediato. Quiero la custodia total de mi nieta, ¿entiendes? Hizo una pausa, escuchando al abogado al otro lado de la línea. Alega inestabilidad emocional, incapacidad económica, lo que sea necesario para ganar. Quiero a Camila completamente fuera de la vida de la niña. Asegúrate de que no tenga ninguna posibilidad. Usa todos nuestros recursos y contactos. Este asunto debe resolverse rápidamente y a mi favor, sin errores ni contratiempos de ningún tipo. Elena, que pasaba por el pasillo, escuchó las últimas palabras y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entró al despacho sin llamar, con el rostro pálido por el horror. No puedes hacerle esto, Ricardo. No puedes quitarle a su hija. Es tu nieta, por el amor de Dios. ¿Has perdido la cabeza? Él colgó el teléfono y la miró con un desdén absoluto, sin inmutarse lo más mínimo. Esa niña es una Montemayor, Elena. Y será criada como tal, no por una sentimental que solo traerá deshonra a nuestro nombre. Ya he tomado mi decisión, no te metas en mis asuntos. En el silencio del ático, Camila volvió a doblar la carta y apretó la pequeña llave de cobre en su puño. La dulce melodía del objeto se había detenido, pero en su interior resonaba una nueva música, la de la determinación. Ya no era solo una víctima asustada esperando el siguiente golpe, ahora tenía un arma, una pista, un propósito claro.
Miró a su hija dormida, su rostro un remanso de paz, y supo que no estaba luchando solo por su libertad, sino por la justicia que le habían robado a su familia. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una furia fría y una incipiente esperanza. Con la pequeña llave de cobre en su mano, Camila sentía que sostenía el peso de un secreto familiar que podría cambiarlo todo para siempre. Sabía que su primer objetivo debía ser el despacho de su padre, un santuario prohibido al que rara vez se le permitía el acceso. Esperó a que la mansión se sumiera en el silencio profundo de la noche, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho como un tambor furioso. Cada crujido del suelo de madera era como un grito que amenazaba con delatarla ante el león dormido. Con Sofía durmiendo tranquilamente en su cuna se deslizó por los pasillos oscuros como una sombra, movida por una mezcla de terror y una determinación que nunca antes había sentido. ¿Qué encontraría detrás de esa puerta cerrada? El despacho de Ricardo era tan imponente y frío como él, un mausoleo dedicado a su propio ego. Una enorme biblioteca de caoba cubría una pared entera, llena de libros encuadernados en piel que probablemente nunca habían sido abiertos. Camila sintió la abrumadora presencia de su padre en cada objeto, en el pesado olor a cuero y tabaco caro que impregnaba el aire. La carta de su abuela no especificaba dónde buscar, solo hablaba de la llave y de una verdad oculta. Sus ojos recorrieron las estanterías, buscando algo fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vio, disimulado entre las molduras, un pequeño escudo familiar con una diminuta cerradura de cobre en el centro. Su pulso se aceleró violentamente. Sería ese el lugar. Con manos temblorosas, insertó la pequeña llave que había encontrado. Encajó a la perfección, como si hubiera sido creada para ese único instante. Al girarla, no se oyó un clic, sino un suave deslizamiento. Una sección de la estantería se movió hacia adentro, revelando un compartimento secreto. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso y al mismo tiempo, infinitamente más peligroso para la estabilidad de su mundo. Se trataba de un viejo libro de contabilidad, con las tapas de cuero desgastadas y el papel amarillento por las décadas. Lo tomó con cuidado, sintiendo el polvo de la historia olvidada en sus dedos. ¿Qué secretos guardaría aquel viejo libro? Al abrirlo el contenido la dejó sin aliento, robándole el aire de los pulmones. Eran los registros originales de la fundación de la empresa Montemayor. Descubrió transferencias fraudulentas, cuentas ocultas y firmas que parecían falsificadas con una torpeza que la práctica había perfeccionado. Página tras página la caligrafía elegante de su abuelo se mezclaba con anotaciones hechas por un joven y ambicioso Ricardo. Era la evidencia sólida de que la fortuna familiar no se había construido sobre el trabajo duro, como su padre siempre pregonaba. Se había levantado sobre el engaño, la avaricia y la traición más cruel de todas. La de un hijo hacia su propio padre. La verdad era más sucia de lo que jamás hubiera imaginado. De repente, oyó el suave sonido de unos pasos en el pasillo, y su sangre se heló por completo. Reaccionó por puro instinto, escondiendo el pesado libro de contabilidad bajo su blusa, justo cuando el pomo de la puerta del despacho giraba lentamente. Era su madre, Elena, con el rostro desencajado por una preocupación que parecía haberla envejecido 10 años en una sola noche. «Camila, ¿qué haces aquí a estas horas? Por el amor de Dios, si tu padre te encuentra, será el fin de todo. Te lo ruego, deja esto en paz, no sabes con quién te estás metiendo». La voz de su madre era un susurro desesperado, una súplica que partía de un miedo profundo y arraigado, un miedo que la había mantenido en silencio durante décadas. «No puedo, mamá». «Ya no puedo», respondió Camila, con la voz quebrada pero firme. «He encontrado la verdad sobre cómo construyó su imperio, sobre lo que le hizo al abuelo. No puedo seguir viviendo en esta mentira, fingiendo que somos una familia honorable». Miró a su madre, esperando encontrar una aliada, pero solo vio el reflejo del terror que sentía ella misma. «Hay verdades que es mejor no desenterrar, hija mía», insistió Elena, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. «Ricardo es un hombre poderoso y no dudará ni un segundo en destruirte si te interpones en su camino. Ya no se trata de ti,
Piensa en Sofía, en su futuro. Quieres que crezca sin nada, marcada por un escándalo que la perseguirá toda su vida. Las palabras de su madre eran dagas envenenadas, diseñadas para herir su punto más vulnerable, su amor incondicional por su hija. Precisamente por Sofía estoy haciendo esto, mamá, replicó Camila, sintiendo una nueva fuerza nacer de su dolor. Quiero que crezca en un mundo donde la justicia exista, no en una jaula de oro construida sobre el sufrimiento de otros. Quiero que sepa que su madre luchó por lo que era correcto, aunque tuviera miedo. ¿No lo entiendes? Elena negó con la cabeza, completamente derrotada, como una prisionera que ha olvidado el sabor de la libertad. El miedo de su madre no iba a detenerla, al contrario la impulsaba a seguir. Solo entiendo el miedo, Camila. El miedo que me ha mantenido callada y viva todos estos años, susurró Elena dándose la vuelta. Por favor, ten mucho cuidado. Se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Camila sola con el peso de su terrible descubrimiento. La advertencia de su madre resonaba en sus oídos, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Con el libro de contabilidad a salvo regresó a su habitación, sintiendo que había ganado una pequeña batalla en una guerra que apenas comenzaba. Pero la siguiente confrontación no tardaría en llegar. Al día siguiente Ricardo la citó en la biblioteca, el mismo lugar donde su madre la había encontrado. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos la escrutaban con una intensidad helada, que le recordaba a un depredador estudiando a su presa. ¿Puedo saber qué es lo que te traes entre manos, Camila? Tu madre dice que estás actuando de forma extraña, haciendo preguntas. Espero que no estés llenando tu cabeza con ideas absurdas y fantasiosas, no tienes la inteligencia para eso. Camila intentó mantener la calma, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza brutal. No sé de qué hablas, papá. Solo estoy cansada, es todo. Mintió, pero la mentira sonó débil incluso para sus propios oídos. Él se levantó de su imponente sillón de cuero, y se acercó a ella lentamente, con pasos medidos, su presencia llenando todo el espacio y robándole el aire. Se sentía como una niña pequeña a punto de ser castigada por una travesura, pero lo que estaba en juego era mucho más que un simple castigo. Era su vida entera la que pendía de un hilo en aquel momento. Había cometido algún error. Se detuvo justo frente a ella, mirándola desde arriba con una mezcla de lástima y profundo desprecio que la hirió más que cualquier grito. Nunca serás suficiente para esta familia, Camila. Siempre fuiste un error, un recordatorio de la debilidad de tu madre. Las palabras fueron pronunciadas en un susurro gélido, sin un ápice de emoción, lo que las hizo aún más crueles y afiladas. Un capricho que nos ha costado caro. Pero tu hija, ella es diferente. Ella sí es una Montemayor de verdad. Y no permitiré que tu debilidad la contamine. Te guste o no, me aseguraré de que reciba la educación y la vida que merece, lejos de tu influencia tóxica. Era una humillación íntima y devastadora, un golpe directo a su identidad como madre y como persona. Se quedó sin palabras, con las lágrimas pugnando por salir de sus ojos, quemándole los párpados. Quería gritar, defenderse, abofetearle, pero la garganta se le cerró por completo, ahogada por la impotencia y el dolor. Simplemente asintió como una autómata y salió de la biblioteca, sintiendo la mirada triunfante de su padre clavada en su espalda. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro que él construía a su alrededor, aislándola de todo y de todos. Pero la humillación, en lugar de romperla, avivó las brasas de su ira, hasta convertirlas en un fuego abrasador. Sabía que el libro de contabilidad no era suficiente. Ricardo podría alegar que eran documentos antiguos, malinterpretados por una hija resentida y emocionalmente inestable. Necesitaba más pruebas, algo contemporáneo, algo que no pudiera ser desacreditado. La carta de su abuela mencionaba a un antiguo empleado de confianza, un tal Hernán, que había sido el contable jefe de su abuelo, y que fue despedido injustamente por Ricardo, tras descubrir algunas de sus actividades ilegales. Camila buscó en viejas agendas y directorios del despacho, hasta que encontró un número de teléfono.
Con el corazón en un puño, marcó, rezando para que aún fuera el correcto. «Diga», respondió, una voz al otro lado de la línea. Sonaba cansada y desconfiada, la de un hombre que había sido golpeado por la vida y que ya no esperaba nada bueno de ella. «¿Señor Hernán? Mi nombre es Camila Montemayor. Soy la nieta de Alberto Montemayor», dijo con voz temblorosa, esperando una reacción hostil. Hubo un largo y tenso silencio al otro lado de la línea. Pudo oír la respiración contenida del hombre, el eco de un pasado doloroso que volvía de repente para atormentarlo. Finalmente el hombre habló, y su voz estaba cargada de sorpresa y temor. «Camila, no puedo creerlo. La pequeña Camila. Pensé que nunca volvería a saber de su familia. ¿Qué es lo que quiere de mí, señorita?» Su padre me dejó muy claro hace 30 años que no debía acercarme a ninguno de ustedes si apreciaba mi vida. El miedo en su voz era palpable, un testimonio del poder y la crueldad de Ricardo, que perduraba incluso después de tanto tiempo. Camila sabía que tenía que ganarse su confianza, y rápido. «Necesito su ayuda, señor Hernán. Sé lo que mi padre le hizo. Y sé que usted sabe la verdad sobre cómo empezó todo», explicó Camila, con una urgencia que no pudo ocultar en su voz. «Estoy intentando reunir pruebas para exponerlo, para hacer justicia por mi abuelo y por todos a los que ha hecho daño, incluyéndole a usted. Cualquier cosa que pueda decirme, cualquier documento o prueba que conserve, por pequeña que sea, podría cambiarlo todo. Le juro por la memoria de mi abuelo que lo protegeré». Hubo otro largo silencio, y Camila contuvo la respiración. Podía sentir la lucha interna del hombre a través del teléfono. «Protegerse de Ricardo Montemayor es imposible, niña. Es como intentar parar una avalancha con las manos», suspiró Hernán profundamente. «Pero su abuelo fue un buen hombre. El mejor que he conocido en mi vida. Me dio mi primer trabajo, confió en mí». Hubo otra pausa más larga esta vez, cargada de deliberación. El destino de Camila estaba en manos de un anciano asustado. ¿Se atrevería? Finalmente, Hernán habló, su voz apenas un susurro conspirador. «Tengo algo. Algo que podría hundirlo, pero si me descubre, estoy acabado». Guardé una grabación. Una discusión que tuve con él en su despacho hace muchos años, justo antes de que me despidiera. Habla de un desfalco, de cómo falsificó los documentos para quedarse con todo el patrimonio de su padre. Nunca tuve el valor de usarla, el miedo me paralizó. Camila sintió una oleada de esperanza tan fuerte que casi se cae. Era la pieza que faltaba. «Por favor, Hernán. Esa grabación es exactamente lo que necesito. Es nuestra única oportunidad de que la verdad salga a la luz», suplicó Camila. «Se lo ruego, no por mí, sino por la justicia». Acordaron encontrarse discretamente al día siguiente en un pequeño y ruidoso café del centro, un lugar anónimo donde pasarían desapercibidos. Era un riesgo enorme para ambos, pero uno que ella estaba dispuesta a correr. Y, al parecer, él también. La balanza empezaba a inclinarse a su favor. Mientras tanto, en su lujoso bufete de abogados con vistas a toda la ciudad, Sergio Navarro revisaba los documentos con una sonrisa de satisfacción. «Todo está listo, Ricardo. El informe psicológico preliminar pinta a Camila como una persona inestable, paranoica y emocionalmente dependiente. Con los testigos que hemos preparado, empleados leales que testificarán sobre sus crisis, el juez no tendrá más opción que concederte la custodia temporal de la niña en cuestión de días. Será un proceso rápido y limpio, sin escándalos». Ricardo Montemayor asintió desde el otro lado de la mesa de caoba, con una expresión de fría satisfacción en su rostro perfectamente cuidado. «Excelente trabajo, Navarro. Asegúrate de que no haya cabos sueltos. Quiero que este asunto quede zanjado antes del evento benéfico anual de la Fundación. Es importante que la prensa vea a la familia unida, y que mi nieta está bajo la mejor protección posible. La imagen lo es todo, y no permitiré que una mocosa sentimental e inútil la empañe con sus delirios». Su plan avanzaba sin contratiempos, una maquinaria perfectamente engrasada de poder, dinero e influencias. Camila consiguió la cinta de Hernán en un intercambio rápido y nervioso.
El hombre, con el rostro surcado de arrugas y miedo, apenas la miró a los ojos. Le entregó un pequeño casete y desapareció entre la multitud como un fantasma. De vuelta en la mansión, se sintió como una espía en territorio enemigo, con el corazón en la garganta. Usando un viejo reproductor que encontró en el ático, escuchó la grabación. La voz joven y arrogante de su padre llenó la habitación, discutiendo con Hernán, admitiendo sin tapujos el fraude, el desfalco y la traición a su propio padre. Era la pieza que le faltaba, la prueba definitiva. Pero Ricardo siempre iba un paso por delante, o eso creía él. Unos días después, la mansión se llenó de actividad en preparación para la gala benéfica anual de la Fundación Montemayor. Era el evento social del año, y Camila fue obligada a asistir. Su madre insistió en que era crucial para mantener las apariencias. Si no vas, sospechará aún más. Tienes que actuar con normalidad, le rogó. Con un vestido de alta costura que se sentía como un disfraz y una sonrisa forzada en los labios, Camila entró en el salón abarrotado, sintiendo cientos de miradas sobre ella. La atmósfera era sofocante, una mezcla de perfume caro, ambición y falsedad. Los invitados, la flor y nata de la sociedad, sonreían y se saludaban mientras hacían negocios y tejían alianzas. Camila se sentía como una extraña en su propio hogar, una actriz en una obra de teatro macabra. Las cámaras de los periodistas disparaban sus flashes sin cesar, capturando la imagen de una familia perfecta que era una podrida mentira. El momento cumbre de la noche fue el discurso de Ricardo. Subió al escenario, radiante de poder, y habló con elocuencia sobre filantropía y legado, una hipocresía tan densa que casi se podía cortar. Y esta noche, anunció con voz resonante, que se escuchó en todo el salón, me complace enormemente anunciar una nueva iniciativa de nuestra fundación. Mi querida y única nieta Sofía será la beneficiaria de un fideicomiso especial gestionado íntegramente por nosotros, garantizando su futuro y su bienestar. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Debido a las recientes y desafortunadas dificultades personales de mi hija, continuó, mirándola con falsa compasión, la Fundación asumirá generosamente su tutela legal para asegurar que reciba la estabilidad y los cuidados que necesita. El salón estalló en un atronador aplauso, los flashes de las cámaras se volvieron cegadores, todos enfocados en ella, en su rostro de estupefacción y dolor. Sintió que el mundo se detenía, la había despojado de su hija en público, frente a toda la élite del país, y la gente aplaudía su generosidad. La había pintado como una madre incapaz, como un problema que necesitaba ser gestionado. Miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, pero solo vio sonrisas de aprobación y miradas de lástima condescendiente. Elena, a su lado, tenía el rostro pálido como la cera, y no se atrevía a mirarla. Fue la humillación pública definitiva. Salió corriendo del salón, ahogándose en sollozos, ignorando las miradas curiosas y los susurros que la seguían. Se refugió en un jardín solitario, la música y los aplausos resonando a lo lejos como una burla cruel. Se sentía completamente sola, despojada y derrotada. Su padre no solo le había quitado a su hija, le había robado su voz, su reputación, su dignidad. Por un instante pensó en rendirse, en desaparecer para siempre. ¿Cómo podría una persona luchar contra un imperio tan vasto y despiadado? Pero entonces, el recuerdo de la risa de su hija llenó su mente. De vuelta en la soledad de su habitación, tomó la vieja caja de música entre sus manos. La abrió y la melodía melancólica llenó el silencio de la noche. Pero esta vez ya no sonaba triste, sino como un himno de batalla, una llamada a las armas. Aquel objeto no era solo un recipiente de secretos, era un símbolo de la resistencia silenciosa de las mujeres de su familia. Su abuela había escondido la verdad allí, esperando que alguien tuviera el valor de sacarla a la luz. Y esa persona era ella. Miró la delicada bailarina girar y supo exactamente lo que tenía que hacer. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Camila pasó la noche en vela, trazando su plan con una claridad mental que la sorprendió, una frialdad nacida del fuego de la humillación.
Cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar con una precisión matemática. El libro de contabilidad, la grabación, la carta de su abuela. Tenía las pruebas, ahora necesitaba el escenario perfecto para revelarlas. No serían un tribunal corrupto controlado por las influencias de su padre. Sería en el tribunal de la opinión pública, donde su poder y su dinero no podrían comprar el silencio de todos. Era una apuesta arriesgada, una jugada de todo o nada que podría costarle todo. Al amanecer contactó a una periodista de investigación de un diario digital, una mujer conocida por su reputación de incorruptible. Al principio, la periodista se mostró escéptica. La historia parecía sacada de una telenovela, y enfrentarse a Ricardo Montemayor era un suicidio profesional. Pero cuando Camila le envió Ayer, un canal seguro, copias de las pruebas, el brillo en los ojos de la periodista cambió. Vio la historia de su vida. Señorita Montemayor, ¿es consciente de lo que tiene entre manos? Si esto es cierto, no solo es un escándalo familiar. Es uno de los mayores fraudes corporativos de la historia reciente de este país. Soy consciente de todo. Y estoy dispuesta a llegar hasta el final, respondió Camila con una firmeza que no admitía dudas. Juntas, planificaron la estrategia. No sería una simple entrevista que pudiera ser enterrada. Convocarían una rueda de prensa en un lugar público, un sitio emblemático de la ciudad, donde no pudieran ser silenciadas fácilmente. Un lugar donde la gente común, las verdaderas víctimas de la codicia de hombres como su padre, pudieran escuchar la verdad de su propia boca. La plaza pública se convertiría en su campo de batalla, y las cámaras de televisión en sus armas. Mientras tanto, Elena, carcomida por la culpa tras la humillación pública de su hija, decidió finalmente actuar. Sabía que no tenía el valor de enfrentarse a Ricardo directamente, pero podía ayudar a Camila de otra manera. Usando sus contactos sociales, comenzó a sembrar discretamente la duda entre las esposas de los socios de Ricardo en el club de campo. ¿No les parece extraño el anuncio de Ricardo sobre la tutela? Camila adora a su hija, algo no encaja, susurraba en conversaciones aparentemente casuales. Era una guerra de guerrillas, sutil pero efectiva, que empezaba a crear fisuras en el círculo de confianza de su marido. El bufete navarro, sintiendo que algo se movía bajo la superficie, aceleró el proceso legal. Una mañana, un oficial de justicia se presentó en la mansión con una orden judicial. Entregó a Camila una notificación. Una audiencia de custodia de emergencia había sido programada para el final de la semana. Ricardo estaba moviendo sus piezas rápidamente, intentando darle el jaque mate antes de que ella pudiera reaccionar. El pánico amenazó con apoderarse de Camila, pero se obligó a mantener la calma. Esto solo significaba que tenía que actuar aún más rápido. La rueda de prensa no podía esperar. Lo haremos mañana al mediodía, le dijo Camila a la periodista por teléfono, con la notificación judicial en la mano. No tenemos más tiempo. Ha adelantado la audiencia de custodia. Quiere quitarme a Sofía legalmente antes de que la verdad salga a la luz. La periodista estuvo de acuerdo. El equipo se movilizó a toda velocidad, convocando a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales para un anuncio de vital importancia que afectará a uno de los hombres más poderosos del país. La expectación comenzó a crecer como una bola de nieve. Esa noche Camila no durmió. Abrazó a Sofía, memorizando cada detalle de su rostro, cada pequeño sonido que hacía al respirar. Le susurró promesas de un futuro mejor, un futuro libre de miedo y opresión. Le contó la historia de su bisabuela, una mujer fuerte cuya herencia no era de dinero, sino de valor. Mañana, mi amor, todo cambiará, le dijo mientras la acunaba. Mañana lucharemos por nuestra libertad, y pase lo que pase, quiero que sepas que tu mamá te quiere más que a nada en este mundo. Era una despedida y una promesa. En su despacho, Ricardo Montemayor también sintió la creciente tensión. Navarro le informó sobre la misteriosa rueda de prensa. No sabemos de qué se trata, Ricardo, pero la convocatoria es masiva. Algo me dice que tu hija está detrás de esto. Ricardo se rió, un sonido seco y sin alegría. Déjala que juegue a ser una mártir. ¿Qué puede hacer?
Mañana por la tarde, la justicia me dará la custodia de la niña, y ella no será más que una nota a pie de página en nuestra historia. Está completamente acabada Navarro. Y ni siquiera se da cuenta. Camila eligió su atuendo con el cuidado de un soldado preparándose para la batalla. No usaría ropa de diseñador, sino un sencillo vestido blanco. Quería parecer lo que era. Una madre luchando por su hija, no una heredera resentida. Colocó las pruebas en un maletín, la carta, el libro de contabilidad, la grabación. Por último, tomó el objeto que lo había empezado todo, su talismán y su arma más poderosa. Lo envolvió con cuidado en un pañuelo de seda, y lo guardó junto a las demás pruebas. Estaba lista para enfrentar su destino, fuera cual fuera. Al salir de la mansión, se encontró con su madre en el vestíbulo. Elena la miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y un incipiente orgullo que la sorprendió. No dijo nada, pero le entregó un pequeño sobre. Dentro había una cantidad considerable de dinero en efectivo y una nota. Para que empieces de nuevo. Lucha por las dos, hija mía. Fue la bendición que Camila no sabía que necesitaba. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola en esa guerra. Su madre, a su manera, finalmente había elegido un bando. El viaje a la plaza pública fue el más largo de su vida. Cada semáforo en rojo aumentaba su ansiedad hasta niveles insoportables. ¿Y si nadie venía? ¿Y si su padre lograba detener la rueda de prensa? Pero al llegar, sus miedos se disiparon. La plaza estaba abarrotada. No solo había periodistas con sus cámaras y micrófonos, sino también cientos de ciudadanos curiosos, atraídos por el rumor de un gran escándalo. Las cámaras se giraron hacia ella en cuanto bajó del COC, los flashes creando una tormenta de luz. Respiró hondo, apretó el maletín y caminó hacia el podio con la cabeza bien alta. Se paró frente a los micrófonos, con la mirada fija en las cámaras que transmitirían su mensaje a todo el país. El murmullo de la multitud se calmó, expectante. Buscó el rostro de la periodista que la apoyaba, quien le dio un leve asentimiento de ánimo. A lo lejos, vio llegar los coches negros del equipo legal de su padre, con Navarro a la cabeza, bajando apresuradamente. Habían venido a intentar controlar los daños, pero ya era demasiado tarde. La función estaba a punto de comenzar, y ella era la única directora. El silencio se hizo total, denso. Buenos días a todos. Mi nombre es Camila Montemayor, comenzó, su voz sorprendentemente firme y clara, resonando en toda la plaza gracias al sistema de sonido. Muchos de ustedes me conocen como la hija de Ricardo Montemayor. Pero hoy, no estoy aquí como su hija. Estoy aquí como la nieta de un hombre al que le robaron su legado, y como una madre a la que intentan robarle a su hija. La multitud escuchaba en un silencio absoluto. La primera bomba había sido lanzada, y el impacto fue inmediato y profundo. La batalla por la verdad había comenzado. Con la voz firme, Camila se dirigió a la multitud que la observaba en un silencio casi reverencial, un mar de rostros anónimos que pronto se convertirían en su jurado. Durante años he vivido con miedo, silenciada por el poder y el dinero de un hombre que se supone debía protegerme. Mi padre Ricardo Montemayor ha construido un imperio sobre una mentira que ha destruido a nuestra familia desde dentro. Los abogados de su padre, con Navarro a la cabeza, se abrían paso a la fuerza entre los periodistas, sus rostros una mezcla de furia y pánico. Intentaban llegar al podio para detenerla, pero la muralla de cámaras y micrófonos se lo impedía. Sabían que cada segundo que ella hablaba era una gota de veneno en la reputación de su cliente. Justo en Ecuar Currio Mosarro ese momento, el propio Ricardo Montemayor apareció, descendiendo de su sedán negro con una calma forzada que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. No se dignó a mirar a su hija, sino que se dirigió a los periodistas con la condescendencia de un rey. ¿No tienen nada mejor que hacer que escuchar los desvaríos de una joven confundida? Este es un asunto familiar privado, un episodio lamentable que mi hija, en su inestable estado, ha decidido convertir en un circo. Su estrategia era clara y brutal, pintarla como una histérica,
una persona no fiable cuya palabra no tenía ningún valor frente a la de un titán de los negocios como él. Pero Camila ya no era la niña asustada que se encogía ante su voz. No estoy confundida, papá. Por primera vez en mi vida, lo veo todo con una claridad aterradora, replicó Camila, su voz amplificada por los altavoces, ahogando las palabras de su padre. Sacó del maletín la carta amarillenta de su abuela. Tengo aquí una carta que mi abuela escribe, y con acento agudo antes de morir, detallando cómo la engañaste para que te cediera el control total de la empresa de mi abuelo, dejándola a ella y a su memoria en la ruina. Leyó un extracto, la voz cargada de la emoción de 3 generaciones de mujeres silenciadas. La multitud escuchaba, cautivada, mientras el relato de la traición inicial llenaba el aire de la plaza. Era el primer golpe, y había dado en el blanco. Ricardo soltó una carcajada seca y amarga, un sonido que no llegó a sus ojos. Se apoderó de uno de los micrófonos de un periodista cercano. ¿Pruebas? ¿Llamas a eso pruebas? Un trozo de papel viejo escrito por una anciana senil. Mi hija está desesperada. La justicia está a punto de quitarle la custodia de mi nieta por su evidente incapacidad para ser madre, y este es su patético intento de vengarse de mí. Sus palabras eran crueles y calculadas, diseñadas para destruirla en el punto más sensible. Apelaba a la lógica del poder, a la idea de que una figura como él no podía ser cuestionada por una simple muchacha con una carta. La duda comenzó a serpentear entre algunos de los presentes. Por un instante, pareció que su táctica funcionaría. Los murmullos cambiaron. La certeza de la multitud vaciló. Algunos periodistas la miraban ahora con una mezcla de lástima y escepticismo. Camila sintió una punzada de pánico, el viejo miedo amenazando con paralizarla. Vio la sonrisa triunfante en el rostro de Navarro, quien le susurraba algo al oído a su padre. La habían acorralado, usando su amor por Sofía como un arma para desacreditarla. Era la humillación final, el golpe de gracia que debía silenciarla para siempre. El mundo pareció detenerse, y por un segundo, se sintió completamente sola frente a un monstruo invencible que estaba a punto de devorarla. La plaza se convirtió en un tribunal hostil. Pero entonces, el recuerdo del rostro dormido de su hija le dio la fuerza que necesitaba. Respiró hondo y su mirada se endureció convirtiéndose en acero. «Has subestimado una cosa, papá», dijo, su voz resonando de nuevo con una nueva y poderosa convicción. «No has subestimado mi inteligencia ni mi valor. Has subestimado el amor de una madre por su hija, y ese ha sido tu mayor error». Se giró y tomó el último objeto de su maletín, el que lo había empezado todo. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, su superficie de porcelana brillando bajo el sol del mediodía, un objeto delicado y frágil en medio de una guerra brutal. «Esta es la caja de mi abuela», anunció con voz clara, y el simple objeto pareció capturar la atención de toda la plaza. «La escondiste en el ático, creyendo que sus secretos se llenarían de polvo y olvido, igual que su memoria. Pero te equivocaste. Ella no solo guardó su dolor aquí dentro. También guardó la verdad, esperando que alguien tuviera el valor de encontrarla». Con un gesto delicado, abrió la tapa. Un mecanismo interior cobró vida, y una melodía dulce y melancólica flotó en el aire tenso, un eco fantasmal de un pasado que se negaba a morir. La incongruencia de la nana en medio de la batalla pública fue sobrecogedora. Este objeto, no solo contenía esa carta, continuó Camila, su voz elevándose por encima de la música. Contenía una pequeña llave. Una llave que abría un compartimento secreto en tu despacho, ese santuario de tu poder y tus mentiras. Dejó el objeto y levantó el viejo libro de contabilidad. Dentro encontré esto. El libro de contabilidad original de la empresa, donde anotaste con tu propio puño y letra cada transferencia fraudulenta, cada desvío de fondos que usaste para arruinar a tu propio padre. El rostro de Ricardo se transformó, la máscara de confianza se agrietó, revelando la primera fisura de pánico real. La multitud ahogó un grito colectivo. Navarro intentó intervenir, gritando sobre la ilegalidad de las pruebas, pero Camila no le dio tiempo.
Pero eso no es todo. La carta de mi abuela también mencionaba a un hombre honesto al que despediste para asegurar tu silencio. Un hombre llamado Hernán, el contable de mi abuelo. Sacó un pequeño reproductor de audio digital. Lo encontré. Y el guardeó con acento agudo algo durante 30 años. Paralizado por el miedo que tú le infundiste, guardó una grabación. Ricardo se quedó helado, su rostro se volvió del color de la cera. El miedo en sus ojos era ahora innegable, visible para todas las cámaras que lo enfocaban sin piedad. El cazador se había convertido en la presa. «No te atrevas», gritó Ricardo con la voz rota por la desesperación, dando un paso hacia ella, pero fue detenido por la masa de periodistas. Camila lo miró directamente a los ojos, sin una pizca de miedo, solo una fría determinación. «Escuchen todos la voz del gran Ricardo Montemayor», dijo al micrófono. Y entonces, pulsó el botón de reproducción. El sonido de un casete antiguo llenó la plaza, seguido de la voz, inconfundiblemente joven y arrogante de su padre. «El viejo nunca se enterará. Para cuando se dé cuenta, todo el dinero estará en las cuentas de Zúrich, y la empresa será legalmente mía. Es el precio de ser un sentimental». La confesión cruda y brutal resonó en la plaza como un trueno. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Luego, la indignación estalló. Un grito de «¡ladrón!» surgió de la multitud, seguido por otro de «¡sinvergüenza!». En cuestión de segundos, la plaza entera era un clamor de furia y desprecio, dirigido al hombre que hasta hace unos minutos era uno de los más respetados del país. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos incesantes, capturando el rostro descompuesto de Ricardo Montemayor, su imperio derrumbándose en directo ante los ojos de toda la nación. Estaba acabado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Navarro intentaba desesperadamente sacar a Ricardo de allí, pero estaban completamente rodeados por una prensa que olía sangre, y no iba a soltar a su presa. Las preguntas volaban como balas. ¿Es cierto que defraudó a su padre, señor Montemayor? ¿Qué opina de la grabación? ¿Va a dimitir de sus cargos? Ricardo estaba mudo, su mente incapaz de procesar la velocidad de su propia caída. Su poder, construido sobre el miedo y el control, se había evaporado en el aire al sonido de su propia voz grabada. Era un rey desnudo en medio de la plaza pública, juzgado por el pueblo que había despreciado durante tanto tiempo. En medio del caos, una figura se abrió paso con una calma sorprendente. Era Elena. Por primera vez en décadas caminaba con la cabeza alta, sin miedo. Llegó al lado de Camila, ignorando por completo a su marido, y tomó la mano de su hija con fuerza. No dijo una palabra, pero su gesto lo dijo todo. Era una declaración de lealtad, una elección final. El último pilar del mundo de Ricardo se derrumbó. Estaba completamente solo, abandonado por todos. La imagen de madre e hija unidas frente a la ruina del patriarca era increíblemente poderosa, un símbolo de justicia poética que nadie olvidaría. Camila, con los ojos llenos de lágrimas que por fin eran de alivio y no de dolor, se dirigió una última vez a los micrófonos, su voz elevándose por encima del tumulto. La verdad ha salido a la luz. Hice esto por mi hija, para que pueda crecer en un mundo donde la justicia no sea solo una palabra para los ricos y poderosos. Hice esto por mi abuela, para que su memoria por fin descanse en paz. La multitud estalló en aplausos y vítores, un sonido de apoyo y solidaridad que la envolvió como un cálido abrazo. La victoria era total y absoluta. El miedo había sido vencido. Las sirenas de la policía comenzaron a oírse a lo lejos, acercándose rápidamente. La denuncia pública se había convertido en un asunto penal en cuestión de minutos. Los abogados de Ricardo palidecieron, sabiendo que ya no podían contener la avalancha. El escándalo no solo destruiría la reputación de Ricardo Montemayor, lo llevaría directamente a la cárcel. La rueda de prensa no había sido un ataque, había sido una ejecución pública de su poder y su tiranía. La justicia, aunque tardía, había llegado de la mano de la persona que él menos esperaba y más había subestimado. Su propia hija. Ricardo la miró una última vez,
con los ojos llenos de un odio impotente. En la mirada de Camila no encontró ni triunfo ni rencor, solo la serenidad de quien ha hecho lo correcto, cueste lo que cueste. Él había luchado toda su vida por Quaratat y Canalim Ulinalem por sí, por el dinero y el poder, y en un solo día lo había perdido todo. Ella había luchado por el amor y la verdad, y en ese mismo día, lo había ganado todo. La balanza del universo, por fin, se había equilibrado. El legado de los Montemayor no sería de riqueza, sino de la caída de un tirano a manos de su víctima. La atención de los medios se desvió de Ricardo y se centró por completo en Camila. Ya no era la hija inestable, sino una heroína, un símbolo de coraje. Las preguntas ahora eran de admiración. ¿Qué harás ahora, Camila? ¿Cómo te sientes? Ella no respondió. Simplemente buscó con la mirada entre la multitud, donde una amiga de confianza sostenía a la pequeña Sofía en brazos. Su mirada se encontró con la de su hija, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. Había recuperado su futuro, su voz y su dignidad. La pesadilla había terminado. El imperio de Ricardo Montemayor se desmoronó como un castillo de naipes. Las investigaciones revelaron décadas de fraude, evasión fiscal y corrupción. Mucho más allá del robo inicial a su padre, fue despojado de sus títulos, sus consejos de administración y la mayor parte de su fortuna. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en una marca de infamia. Los socios le dieron la espalda, los amigos desaparecieron y terminó sus días solo, enfrentando múltiples juicios que lo despojaron de todo lo que una vez valoró. Su prisión dorada se convirtió en una celda real. Camila, por otro lado, se convirtió en una inspiración nacional. La gente en la calle la detenía para agradecerle su valentía. Usó su parte de la herencia recuperada, el dinero que legítimamente pertenecía a su abuela, no para vivir una vida de lujos, sino para honrar su memoria y su lucha silenciosa. La plaza donde reveló la verdad se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia, un lugar donde una voz solitaria había logrado derribar a un gigante. Su historia se convirtió en una leyenda moderna de David contra Goliat, demostrando que la verdad tiene una fuerza imparable. Con la ayuda de su madre, Elena, quien finalmente encontró su propia voz y su libertad tras el divorcio, Camila cumplió su promesa. Crearon la Fundación Sofía, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar apoyo legal y psicológico a madres solteras, en situaciones de abuso de poder y vulnerabilidad económica. Ya no luchaba solo por su hija, sino por todas las hijas, por todas las madres que habían sido silenciadas y subestimadas. Convirtió su dolor personal en un propósito universal, su trauma en una fuente de sanación para miles de mujeres en todo el país. Su legado fue de esperanza. Unos años más tarde, la historia de Camila fue reconocida a nivel nacional con el Premio a la Mujer del Año. Al subir al escenario para recibir el galardón, no habló de su padre ni del escándalo. Habló de su hija, de su madre y de todas las mujeres que la fundación había ayudado. Me enseñaron que la verdadera fuerza no reside en el poder que ejercemos sobre los demás, sino en el poder que encontramos dentro de nosotras mismas para levantarnos y proteger a los nuestros, dijo con la voz quebrada por la emoción, mientras la audiencia la ovacionaba de pie. Un día, recibió una carta con el sello de la prisión. Era de su padre. No era una disculpa, sino un confuso monólogo de autocompasión y rencor, el último intento de un tirano por manipularla. Camila la leyó sin sentir ni odio ni tristeza, solo una profunda indiferencia. Se acercó a la chimenea de su pequeño y acogedor apartamento y, sin dudarlo, arrojó la carta al fuego. Vio cómo las palabras de su padre se convertían en cenizas y se disolvían en el aire. Con ese gesto, el último fantasma de su pasado desapareció para siempre. Era verdaderamente libre. 10 años después de aquella fatídica rueda de prensa, la Fundación Sofía había empoderado a más de 700 mujeres y financiado las becas universitarias para más de 200 de sus hijos. La organización se había convertido en una fuerza imparable para el bien, un testimonio viviente del poder de una sola voz valiente. El nombre Montemayor ya no se asociaba con la tiranía y la corrupción, sino con la resiliencia, la justicia y la esperanza.
Camila había reescrito por completo el legado de su familia, construyendo un nuevo imperio, uno basado en la compasión y la solidaridad. Desde la ventana de su oficina, Camila observaba a los niños jugar en el parque que habían construido junto al refugio. Ya no veía un mundo de amenazas y jaulas, sino un horizonte lleno de posibilidades. Comprendió la lección más importante de todas. La dignidad y el amor incondicional de una madre pueden mover montañas, revelando que la verdadera riqueza no reside en el poder o el dinero, sino en la justicia que se conquista con valentía y en la verdad que, finalmente, siempre nos hace libres. Su corazón por fin estaba en paz.